el video relacionado con la actividad 2.2 del curso Consultoría de Negocios, en el que vamos a hablar de el plan de trabajo. Una de las primeras etapas del proceso de consultoría es la contratación del servicio. Y luego de que se define esa contratación del servicio de consultoría, pues es muy importante que el consultor organice y define un plan de trabajo que de alguna manera es una hoja de ruta, es la manera en que él va a realizar las actividades, el tiempo, cuándo lo va a realizar, qué costo va a tener, quién es el responsable, qué áreas de la empresa a la cual él le está haciendo la consultoría van a participar, qué instrumentos o mecanismos va a utilizar para hacer la recopilación de información. Entonces, definir ese plan de trabajo es de gran importancia. El autor Velázquez nos plantea unas etapas en ese plan de trabajo importantes. La primera plantea es que uno debe hacer una junta de inicio del proceso de consultoría, que en esa junta de inicio pues se definan algunos aspectos importantes y también se haga como la presentación para que las personas de la organización sepan que uno va a estar haciendo dicho proceso de consultoría para que lo reconozcan a uno como consultor. Luego viene la visita a la empresa, pero ya con el propósito de recolectar información preliminar en primera medida, porque en este momento, en esa visita preliminar, hasta ahora se están haciendo el reconocimiento de las áreas de la empresa, el reconocimiento de los espacios para comenzar y con base en esa información de esa visita preliminar, comenzar el diseño de instrumentos. Ahí vamos a diseñar cuál va a ser la técnica o el método a través del cual vamos a utilizar, vamos a recopilar información. Entonces, por ejemplo, si es una encuesta, cuál van a ser las preguntas, si vamos a utilizar el método de observación, qué es lo que vamos a observar, en qué momento, si lo vamos a hacer de incógnito, o sea, definir grandes aspectos en ese proceso de ejecución del proceso de consultoría. Luego de que se diseñan los instrumentos, ya se comienza la aplicación de instrumentos, entonces vamos a aplicar el cuestionario, debemos definir a qué personas se le va a aplicar el cuestionario, en qué momento del día, de qué manera se va a hacer, si se va a hacer en su espacio de trabajo o si se va a llamar a un lugar aparte, en presencia de quién lo va a hacer, porque la presencia de algún funcionario de la organización podría causar de que el empleado que está siendo encuestado no responda de la manera correcta o responda sesgadamente el instrumento. Luego de hacer esa recopilación de información, de aplicar los instrumentos, pues se deben realizar unas juntas preliminares con los directivos para irles reportando cómo va el proceso, los primeros hallazgos, y ahí es donde se comienza a hacer un proceso de análisis preliminar y se empiezan a sacar las primeras conclusiones del diagnóstico que hace parte de las etapas del proceso de consultoría. Luego de que se define esto, se debe hacer ya una profundización en el análisis por área, de acuerdo a los instrumentos y de acuerdo al propósito del objetivo que nos estableció el cliente, de por qué está buscando asesoría, en qué área o qué es lo que él quiere resolver. Y luego de ese análisis profundo se empieza a construir un informe final donde se plasma el diagnóstico, donde se plantean unas acciones de mejora, se identifican unos problemas de acuerdo a unos problemas identificados, y esto nos permite construir en ese informe final un plan de reestructuración que, como sabemos desde las lecturas pasadas, es como la tercera proceso de consultoría, la reestructuración del plan de la organización como tal, o sea, definir un plan de reestructuración. Entonces acá, por ejemplo, defino a través de una simple matriz de ejecución del proyecto de consultoría, pues doy un ejemplo de cómo se haría ese trabajo de consultoría en una empresa. Entonces, por ejemplo, en este proyecto es un proyecto que se va a llevar en 4 semanas. Entonces definimos que las acciones a realizar van a ser primero la entrevista con la dueña, luego hacemos el proceso de auditoría externa, vamos a tener una entrevista con los empleados frente a esa auditoría, vamos a hacer unas visitas a las áreas de producción, vamos a mirar los sistemas de control y vamos a revisar las estrategias de postventa. Entonces, en este
trabajo definimos en qué semana vamos a ejecutar esto, qué intervalo de tiempo vamos a tener dentro de ese ejercicio, vamos a definir los recursos o cuál va a ser el instrumento a través del cual se va a consolidar la información o se va a recolectar la información, quién es el responsable, en este ejemplo, pues en ese ejemplo sería yo, que sería el que hago el rol del consultor, cuánto tiempo le voy a dedicar a esa actividad, costo. En este ejemplo, como desde el punto de vista académico, no establecí ningún costo, entonces lo puse en un costo cero y debo definir cuáles son los informes parciales que voy a ir haciendo, cuáles son las actividades relacionadas con eso, la elaboración de esos informes, cómo voy a hacer el proceso de seguimiento de observaciones y finalmente cómo voy a llevar esa información a los informes finales y la junta final donde le presento a la empresa los resultados como tal. Entonces, a grandes rasgos, pues podemos decir como conclusiones que el plan de consultoría, ese plan de trabajo comienza desde las visitas iniciales, donde aún con la observación ya podemos empezar a recopilar información. Esas visitas iniciales nos permiten reconocer la dinámica de la empresa para empezar también a diseñar instrumentos adecuados a la organización, porque pues hay organizaciones que tienen diferentes áreas de producción, porque es una empresa manufacturera, pero puede ser que es una empresa en donde no fabriquen nada, puede ser que sea una empresa de servicios, y pues esto afectaría la manera en que nosotros vamos a diseñar los instrumentos. Y otra cosa es importante como conclusión es que el diseño de instrumentos es muy valioso porque de la calidad de información que nosotros recopilamos es que nosotros podemos construir un diagnóstico objetivo y sobre todo que responda a las necesidades y al propósito de ese contrato de consultoría y de alguna manera, como lo veíamos en temáticas pasadas, pues la consultoría es dar soluciones a una problemática en una organización y pues la única manera de dar una solución a esa problemática es entendiendo el problema. Y para entender el problema tenemos que tener la información correcta como tal. Entonces, eso sería todo frente a la temática de cómo se construye y cómo se elabora un plan de trabajo para llevar la consultoría y espero que haya sido de su agrado. Que no se me olvide presentar las referencias.